Cuando está aprendiendo los libros del Nuevo Testamento en orden, es bueno acordar que los 5 libros que comienzan con la letra T, todos vienen juntos. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Pero estos 5 libros también representan los primeros y las primeras y las últimas cartas de Pablo. Los primeros y los últimos escritos del apóstol Pablo en estos 5. Primera y segunda de Timoteo y Tito fueron escritos a individuos, a Timoteo y Tito, pastores en los lugares donde Pablo los había mandado o dejado, y vienen de un periodo mucho después que lo que describe en el libro de los Hechos. Aparentemente Pablo 2 años estuvo encarcelado o preso en Roma al fin del libro de los Hechos, cuando fue liberado y otra vez, en vez de ir a España como tenía planeado, regresó a dar giros misioneros en otras partes de Asia Menor y dejó a Timoteo en Éfeso para pastorear, para corregir algunas cosas, como lo veremos. Dejó a Tito en Creta, parece que empezó a trabajar la misión en Creta también. Y es importante entender, estos son años después. Muchos estudiosos de la literatura bíblica con tiple liberal en su teología piensan que no fueron escritos por Pablo, porque tienen otra manera de expresar las cosas, representan distintas maneras de manejar la iglesia, el gobierno de la iglesia, y parecen venir de otra persona, de otra época que la de Pablo. Pero se entiende de que una persona a través de muchos años también va a refinar su estilo y su manera de expresar. Entonces, en primera de Timoteo, esta epístola de Pablo fue escrito a una persona para que mande a otros no enseñar diferente doctrina y que sepa cómo conducirse en la iglesia. Y esta persona no se nombra aquí, es Timoteo, pero no se nombra aquí para que yo pueda usar esta frase en un examen. Sí, eso sería buena pregunta en un examen. ¿Cuál es esta epístola? Solamente que ustedes no verán primera de Timoteo escrito arriba. Eso es para ustedes escribir. Todo el primer diapositiva de cada sección, de cada libro, ese pues viene directamente del examencito al final de la clase. Así que eso vale la pena estudiar y poder reconocer los libros por sus puntos más destacados, más sus distinciones que tenemos aquí. Entonces, primera de Timoteo sí fue un tiempo después de las otras cartas. También con segunda de Timoteo y Tito, estas 3 epístolas se llaman las epístolas pastorales. Se dirigen a pastores y son muy buenos escritos para estudiar para un ministro o uno que aspira a ser ministro en el Evangelio. También son de Pablo a Timoteo esta carta, pero para que la iglesia de Éfeso también escuche, para que la iglesia vea cuáles son las instrucciones que Pablo, el apóstol fundador, está dando a Timoteo, porque Timoteo no era de la edad de Pablo, no tenía el mismo respeto por tantos años de trabajo como Pablo, pero necesitaban respetarlo porque él, a pesar de su juventud, representaba la verdad del Evangelio en su vida. También había problemas en la iglesia
con algunas doctrinas falsas, algunas enseñanzas acerca de la ley que la gente pues quería arrastrar a otros detrás de ellos. Querían cambiar la enseñanza cristiana de cómo vivir cotidianamente en la justicia, en la verdad. Ellos querían cambiarlo otra vez en leyes que ellos podrían decir, cumplimos con estas leyes, para que ellos aprovecharan de eso con otros motivos, hacer cosas indebidas. Y dice en el 1:3, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, ideas fabricadas, inventos y a genealogías interminables. Es decir, esta enseñanza viene del rabino fulano que lo aprendió del rabino mungano, y así tenían esa interminable genealogía de dónde vino esta enseñanza. Porque estas fábulas, genealogías acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice Pablo que no lo estoy diciendo por dominar nuestra enseñanza, sino dice, es el propósito de este mandamiento, el amor nacido de corazón limpio. Ama a las personas y por eso quiere que tengan la mejor enseñanza, de buena conciencia, de que lo que creen y la manera que se comporten se alinean. Porque estos, vamos a ver, que no están con limpia conciencia, es decir, enseñan una cosa y viven de otra manera. Y como vemos en 1-2 de Timoteo, parece que estos falsos maestros arrastraban tras sí a las mujercillas, diciendo pues a lo mejor que hasta por atraer la atención de las hermanas jovencitas, daban una enseñanza para atraerlos, quizás para hasta aprovechar de ellas. Dice, de una fe no fingida, una fe genuina que cambiaba la manera de vivir, de las cuales cosas, es decir, de corazón limpio, de buenos motivos, de buena conciencia, de conducta que se alinea con la verdad, y de la fe no fingida, se apartaron, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y es cierto, hay algunas veces que uno escucha hablando de que el hebreo, que el griego, y apantallando a la gente con tanta teología, y en fin, están nomás, es vana palabrería. ¿Cómo es su conducta? Tanto que sepan de teologías o de enseñanzas, si su vida no se alinea a la verdad, si no están tratando a la gente con justicia, con amor, entonces algo anda mal. El bosquejo da el saludo, dice, a mi hijo, verdadero hijo en la fe, a Timoteo, y ese es un distintivo del saludo. También en el 3-20 habla de la corrección de las doctrinas falsas. Ya hemos leído acerca de eso. Y luego en el 2:1 empieza a hablar de las actitudes correctas en oración. Parece que un aspecto de la enseñanza de la falsa doctrina era de que ya no vale la pena orar por esos, porque esos no queremos sujetarnos a esas autoridades, y no vamos a orar por ellos que se salven. ¿Y por qué? Si ellos no llegan a ser creyentes,
no nos van a señalar, si no estamos orando por ellos, no nos van a señalar a nosotros cuando estamos haciendo cosas indebidas. Entonces, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, no unos selectos que valen la pena, por los reyes y por todos los que están en eminencia, las autoridades. No para que vivamos quieta y reposadamente, que nos dejen en paz, no, sino para que vivamos quieta y reposadamente, que descansemos nosotros sabiendo que hemos orado por estos líderes de la sociedad inconversos y que nosotros podamos vivir en toda piedad y honestidad, en que nosotros estemos viviendo un buen testimonio. Cuando oras por el vecino que era el alcalde o que es alcalde de tu pueblo y estás orando por su salvación, también cuando estás ahí y lo saludas, vas a comportarte de manera digna del evangelio que quieres que él acepte. Porque esto es bueno y agradable de Dios, delante de Dios nuestro Salvador. Interesante que dice Dios es nuestro Salvador y luego que Jesús es nuestro Salvador en la misma carta, hasta en los mismos versículos en Tito. Pero interesante, el cual quiere que otra vez todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescatar por todos otra vez, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Es decir, Pablo está diciendo, oren por todos para que estén dando buen testimonio a todos, hasta las autoridades del mundo. Pero dice en el versículo 8, quiero pues, otra vez, hablando de la oración, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué estuviera pasando en los cultos de oración en aquellos días para que les dijera sin ira ni contienda? Estaban hasta discutiendo ahí. No oren por ese no se va a entregar, ese no es una autoridad. Nosotros hablamos de ángeles, de genealogías interminables y estas cosas. Querían enseñar cosas, pero porque no querían estar sujetos a las autoridades del mundo. Y eso se refleja ya más adelante en el capítulo 6, por ejemplo, si brincamos un poquito. En el capítulo 6 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Está tomando dado que un esclavo cristiano esté bajo un amo o un dueño inconverso, y que los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Que si son inconversos los amos, que tengan buen testimonio, porque van a ver mal el cristianismo si se portan mal los esclavos cristianos. Y luego, si son hermanos, tampoco debes de faltar respeto a las autoridades, solamente aprovechando de ellos, solamente porque son hermanos. Sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que beneficien de tu buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, hay algo en esta enseñanza que produce ese como falta de respeto a las autoridades, y hasta habla del orden así de la familia y la necesidad de cada familiar de proveer por sus propias viudas, los ancianos de su hogar, y no dejarlos como un pesar, una obligación de la iglesia. Volviendo al bosquejo, entonces, el 3:1 al 13,
empieza a hablar requisitos de los obispos, de los supervisores. Literalmente obispo significa los que ven sobre otros, los supervisores. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo que deben de notar de esto es que no está hablando de los requisitos que pensáramos de un pastor, que sea hombre de oración, que conozca bien la palabra, que sea buen predicador, que sepa orar por los enfermos y que tiene ministerio de sanidad o algo así. No, son cosas que hasta aparecen en listas de requisitos y cualidades que buscan en líderes en las ciudades antiguas del tiempo de Pablo. Es necesario que el obispo, el que quiere ser supervisor o líder en la iglesia, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, sí. No dado, ese sí parece más como ministerial, no dado al vino, espero que sí. No pendenciero, no luego que entra pleitos con todo. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, un nuevo, que no sea que envaneciéndose y caiga en la condenación del diablo, la vanidad. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Si busca ser líder dentro de la iglesia, que también tenga credibilidad ante el mundo. Que ellos digan, ese sí se porta bien, es buen ciudadano, es trabajador, para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo, que no estén diciendo, no, pues esa iglesia, mira quién es líder ahí. Ese flojo que siempre está como que haciendo los tratos ahí a su conveniencia y no justamente, eso no es bueno. También diáconos, los servidores de la iglesia, tienen que tener buen testimonio en muchas cosas. Dice en el fin del capítulo 3, en el 3:14 al 4:16, dice, escribe estas cosas. Aunque Pablo espera ir pronto a verlos, para que si tarda, sepas, y está escribiendo personalmente a Timoteo, pero que escuche toda la iglesia, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Está estableciendo la importancia del comportamiento, de la manera que vivimos a diario el evangelio en la iglesia. La casa de Dios es un lugar donde Dios habita entre nosotros. La iglesia del Dios viviente es activo, no es el Dios descansante, sino el Dios viviente, moviéndose. ¿Por qué? Es columna y baluarte. Esas son las cosas que sostienen la fachada, la estructura de la verdad. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es La piedad es una palabra muy importante. Es la verdadera devoción interior de una persona con Dios. Es la verdadera religión que es desde adentro, es genuino, es esa fe no fingida. Y dice, el misterio es esto, que Dios fue manifestado en carne, es Jesucristo, vino a la tierra, justificado en el Espíritu, es decir, fue resucitado. Romanos 1 dice que fue declarado Hijo de Dios en su muerte y resurrección de los muertos, visto de los ángeles, subió a la mano derecha de Dios,
predicado a los gentiles, como ahí en Éfeso, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y nosotros también ahora somos lo que la gente ve de Cristo. Nosotros también somos los que vamos predicando a Cristo a los gentiles, creídos en el mundo. Nosotros también vamos al mundo a predicar este mensaje y tiene que ser creído. Y un día también seremos recibidos allá en la gloria. El 5.1 al 6.2, cómo tratar a ancianos y viudas. En el capítulo 4 todavía está hablando de que sí va a haber en los postreros tiempos algunos que van a desviar de la fe por la hipocresía de mentirosos, van a ser engañados, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Primera parte del capítulo 4, semejante a lo que vimos en Colosenses y Efesios, que piensan que por guardar ciertas cosas, el maltrato del cuerpo, iban a ser más espirituales. Un buen ministro de Jesucristo sería el que enseña, nutrido con las palabras de la fe, la buena doctrina que ha seguido, como dicen en el versículo 6, desechando fábulas profanas y de viejas chismes. Dice, ejercítate para la piedad. Otra vez esa palabra piedad, muy importante en Primera de Timoteo. El ejercicio corporal poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa de la vida presente y de la venidera. Muy importante que nos demos cuenta. La devoción a Dios no es solamente para que tengamos vida eterna allá después de la muerte o después de la segunda venida de Cristo, sino es para que tengamos una vida buena aquí, ahora. Es para que nosotros podamos vivir bien ahora, tener buenas amistades, buenas relaciones con la familia y que transforme nuestro carácter ahora. Entonces es importante. Y él dice, enseña estas cosas. Esto manda y enseña. Pon el ejemplo, aunque seas joven, pon el ejemplo siempre de lo que debes de hacer. Ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pueden ver el avance que haces. Y está explicando, Timoteo, no tengas miedo de vivir según la palabra y dejar que eso sea el ejemplo que los jala y a la gente noble que va a seguir la verdad. Entonces, en el capítulo 5.1 al 6.2 está hablando cómo tratar a la gente en el contexto de que en aquellos días las ancianas, se moría su esposo y si no tenían hijos que los cuidaran, la iglesia cuidaba a las viudas. Pero dice, ¿cómo tratarlos? Trata a los ancianos con respeto, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, que no tienen a nadie y que van a dedicar su vida. Las viudas ancianas no tenían quien las cuidara y se dedicaban a la iglesia, a hacer el trabajo de la iglesia, a visitar a gente, a estar pues en el ministerio, ayudando como puedan, supliendo necesidades a la otra gente, como familia, y también recibiendo el beneficio de que alguien proveía por sus necesidades. Pero dice, si alguien es creyente y no está cuidando de su mamá o su abuela, eso es peor que un inconverso. Eso se ve más hasta en el mundo. Que ellos apoyen a sus
los necesitados. Dice que los ancianos también se espera que ellos aporten algo a la iglesia, que si enseñan la palabra. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Hónreles con la actitud y también con el dinero. Apóyeles. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice, el digno es el obrero de su salario. Entonces, si ellos están ayudando a la iglesia, que tengan algo que hacer, también apóyalos, porque ya en su vejez no tienen de qué vivir. Y luego, una advertencia también, ya lo leímos, a los esclavos, y de que no estén trabajando en el evangelio por interés, por una ganancia. Dice, evita pues las cuestiones, contiendas de palabras, evita las envidias, los pleitos, las blasfemias, malas sospechas, evita todas esas cosas y batalla la buena batalla de la fe. A los ricos de este siglo, mande que no sean altivos, dice en el 6:17, que pongan, no que digan, aquí yo mando porque yo sí lo van a sentir si dejo de diezmar. No, que no estén manipulando la iglesia solamente porque tienen dinero. Que ayuden a la iglesia porque tienen sabiduría. Que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Si van a ser ricos, que sea en las cosas que van a perdurar hasta la eternidad. Entonces, una exhortación final: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Nosotros tenemos que cuidar que no estemos siempre investigando, tratando de ser teólogos y dejar de desarrollar el carácter que glorifica a Dios. Argumentando, discutiendo sobre si significa esto o aquello, esa escritura, sino concentrándonos en el carácter cambiado, la actitud que glorifica a Dios y dando buena enseñanza, no solamente en la palabra, en la predicación, sino también con el comportamiento. Primera de Timoteo, bueno para estudiar, viendo el contexto de un pastor joven creciendo en el ministerio y también equipando, entrenando a otros para tomar el ministerio, el liderazgo en la iglesia. Primera de Timoteo.